Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? ¿Bien? Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Que nunca se nos olvide decir gracias, porque cuando se nos olvide decir gracias quiere decir que la cosa no va bien. Las famosas palabras, esto lo hemos comentado tantas veces, doña Rosa, don Paco, gracias, por favor, permiso, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Las palabritas mágicas sabía decir mi abuela, las palabritas mágicas. Y hablando de magia, le quiero comentar una historia porque el café de hoy lo quiero compartir con ustedes porque para mí tiene motivaciones muy personales. Estaba en mi casa y de pronto me llama Andrés Maestre, que es el jefe de noticias de 12TV, y me dice: Teddy, se ha puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico un chico músico de Alemania que dice que te conoce. ¿Le podemos dar tu teléfono? Y por supuesto, inmediatamente le dije que sí. Y este chico me llamó por teléfono y estuvimos dialogando. Al principio jugó al despiste, pero después me dijo quién era. Su nombre es Rafael Montero. Este chico, que hoy es músico, es de la misma ciudad en la que yo nací, de San Pedro de Jujuy, en la provincia de Jujuy, al norte de la República Argentina. Éramos vecinos. Él vivía a la vuelta de mi casa. El fondo de su casa tocaba con el fondo de la mía. Mi madre y su madre son amigas y fueron compañeras de trabajo. Él es más joven que yo, sí, más joven. Yo creo que hasta fui profesor de matemáticas de él, en mi época de profesor de secundaria. Y este chico, este vecino mío, este Rafael, se enamoró de la música y la música lo trajo a Europa. Hoy es músico, hoy es tenor y hoy tengo el placer de tomar un café con él. Doña Rosa, don Paco, hoy acá en 12TV, Rafael Montero, músico. ¿Cómo le va, don Rafa? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en Alicante, fantástica ciudad, hermoso país, pero bueno, no es la primera vez que yo estoy en Alicante. Es una región que ya bastante conocida por mí, me gusta mucho, y España también. Rafael, ¿yo he sido profesor tuyo o no? Sí, he sido profesor de matemática, me acuerdo. ¿En tercer? No, ¿En tercer año? año. ¿En primer año? En primer año. ¿Y qué tal? ¿Me porté bien? Excelente, claro. Sí. Gracias, muy bien, gracias, muy amable. No, excelente. Te quedabas sin café si decías otra cosa. Sí, más o menos, sí, estoy viendo ahí. Rafael, oye, qué alegría. Gracias por ponerte en contacto con nosotros. Gracias a vos por la invitación y gracias a este canal magnífico por permitirme estar en este momento en este programa de televisión Café con Leche. Café con leche, vamos a tomar aquí. Oye, Rafael, sí. Yo tengo el recuerdo tuyo de ese niño jujeño que tenía muchos sueños, que tenía muchas ganas, que tenía mucho entusiasmo y que después de terminar sus estudios secundarios, como se dice en Argentina, se va, creo que a Córdoba, a estudiar Derecho, ¿puede ser? Sí, yo me recibí de abogado en Córdoba, en Argentina. Soy licenciado en Derecho y Procurador, pero también hacía por la mañana materias de canto porque me gustaba mucho el canto y era algo que en mi provincia, en mi ciudad, no existía. ¿En Jujuy estudiabas canto ya? No, en Jujuy no, porque no existía y actualmente no sé si existe una formación clásica de cantantes o de músicos. Ahora sí, pero en mi época no. Entonces mi curiosidad, mi interés siempre me llevó a diferentes ciudades, a Córdoba, en Argentina primeramente para estudiar, en el Conservatorio Provincial Félix Garzón, y luego también esa curiosidad, ese interés, después de escuchar en Radio Clásica las vísperas de Monteverdi, fueron las que me decidieron y dijo, me quiero ir a estudiar música barroca, música antigua, a Europa, y bueno, también lo logré en Suiza. O sea que tus estudios de músico comienzan en Córdoba junto con tus estudios de Derecho. De Derecho, sí, yo me recibo de licenciado en Derecho y Procurador y también me recibo
en canto en el conservatorio, y una vez, bueno, que me recibí, quería venirme a Europa para estudiar lo que me gustaba, que es la música antigua, la música barroca. En ese momento en Argentina no existía un centro para cantantes, había algunos conciertos, pero no había una formación como la que existe ahora. Y mi curiosidad, después de escuchar una tarde de sábado en la radio clásica, las vísperas de Monteverdi, bueno, despertaron un interés. Me identifiqué en ese momento con esa música, me identifiqué con el tenor que cantaba, porque era un color, una textura y una forma de cantar muy diferente de la que había estudiado en el conservatorio, que era todo ópera, principalmente ópera italiana, que no era lo que me gustaba mucho escucharla, pero digo, lo que a mí me gustaría interpretar es esto, pero esto no hay en Argentina. Bueno, a buscar dónde, en Alemania, en Suiza, sí, ¿por qué no? Y bueno, apliqué a diferentes lugares y me salió la posibilidad de hacerlo en Suiza, y también de poder estudiar con una beca en Suiza, ¿no? Mientras tanto, mientras escribías o llenabas el formulario para solicitar la beca en Suiza, Sí. tú ibas mejorando tus estudios y perfeccionando tu formación como músico en Córdoba. Sí, más que nada, ya me había recibido yo de abogado y estaba Ajá. juntando dinero en esa época para poder estudiar Bien. aquí, para poder afrontar lo que me esperaba. Yo no tenía idea, pero bueno, cuando uno es joven y cuando uno quiere hacer algo, cuando uno tiene un sueño, y para mí los sueños sí se cumplen, cuando uno no persevera y busca y siempre, cada día se levanta y digo, bueno, quiero hacerlo, los sueños, Teddy, se cumplen. Porque te digo, yo cumplí, quería, con 17 años escuchando, imagínate, en una radio que ni siquiera era de la Córdoba, Argentina, era de Buenos Aires, escuchando un oratorio de Monteverdi, y bueno, eso quiero hacerlo. Y bueno, buscando, escribiendo emails, fijándome en internet, que en esa época tampoco era tan accesible como ahora, buscando en libros. Mis profesores tampoco tenían en esa época, en Córdoba, no tenían idea de eso, porque ellos tampoco habían estudiado en España. Estamos hablando de qué años. Del 2000, 2000. principios del 2000, 2003, Bien. no, antes, 1997, 98. Bien. Era una formación totalmente en Europa, ¿no? Empezaba recién en los años 70, 80, y la gente que había estudiado en Argentina esta música no había tenido oportunidad de estudiarla en profundo y de transportarla a Sudamérica. O sea, no había un centro de música antigua como los que ya existían en Europa. Entonces siempre mi sueño, mi corazón me llevaba. Y bueno, como te digo, los sueños se cumplen. Conocí grandes maestros de música, grandes músicos también, y bueno, vine a los festivales y a los cursos de Daroca, cerca de Zaragoza, en España. Fui becado en Italia por mi maestra también, para hacer cursos de seminarios en un palacio. Hice muchísimas amistades, todas alrededor de la música, y de la música barroca, de la música antigua, del Renacimiento. Como que un universo se me abrió para mí cuando pisé Suiza, Alemania. Y bueno, vivo en Alemania desde hace 14 años, donde soy docente en la Universidad Popular de Colonia, que es la cuarta ciudad de Alemania, y donde también canto en coros, por ejemplo en el coro de Cámara Europeo, que tiene la sede en Colonia, pero son cantantes que vienen de diferentes lugares de Alemania y de Europa para hacer diferentes proyectos. Y bueno, el director, fantástico, toda gente, todos mis amigos, mis conocidos, todos alrededor de la música. Todos los conocí por la música, a través de la música, peleas también, por supuesto, diferencias, pero siempre haciendo lo que me gusta. Una familia. Una familia, haciendo lo que me gusta. Donde hay encuentros, donde hay desencuentros, donde hay alegrías, donde hay tristezas. Exactamente, exactamente. Y bueno, también una familia, como decís vos, pero una familia internacional. Una familia internacional. Sí, una familia con amigos aquí en Altea, con un amigo que era originario de Játiva, pero que actualmente vive en Montabaur, que está cerca de Colonia, en Alemania, y con el que vamos a hacer música, bueno, un concierto en Colonia, conmemorando los 400 años de la muerte de Cervantes, y que este festival... bueno, yo fundé un festival de música antigua en Argentina, y este año hice el concierto en homenaje a Cervantes también en Argentina, en Jujuy. Yo quiero, doña Rosa, don Paco, cuando Rafael habla de Córdoba Argentina, porque en Argentina
hay una provincia que se llama Córdoba que tiene como capital una ciudad que se llama Córdoba. Ciudad que tiene muchas características, pero una de ellas es que es una ciudad universitaria. La universidad es muy importante, la Universidad de Córdoba es muy importante en Argentina. Y lógicamente la población universitaria es muy importante en la ciudad de Córdoba. Y en esa ciudad de Córdoba, Rafael, me comentabas, estudiaste Derecho. Sí, soy licenciado en Derecho. ¿Consigues terminar tus estudios universitarios y ejerces como abogado en Argentina? ¿Has ejercido o no? Sí, he ejercido como abogado 3 meses. 3 meses en Córdoba, 1 mes en Buenos Aires traduciendo textos jurídicos. Ajá. Pero bueno, no era lo que me llenaba, y yo siempre quería... Lo tuyo era la música. Lo mío era el canto, la música, pero la música antigua. Bien. La música antigua, la música clásica. Y no sé si entendí bien. Tu profesora de música en Córdoba era una profesora española. Era gallega. Ella, la familia era de gallego. Tú sabes que lo de gallego, doña Rosa o Paco, sí. Lo de gallego en España es en Argentina. Usted va a Argentina y dice, soy de Alicante. Y le dicen, ¿de dónde? España. Sí, eres gallega. No, es que yo no soy de Galicia. Yo soy de Alicante, España. Si es español, es gallego. Gallego y español son prácticamente sinónimos, porque dentro de la colectividad española que hay en Argentina, una gran cantidad era de Galicia. Por eso es que español y gallego prácticamente son sinónimos. Es lo mismo, sí. Claro. Pero eso es muy interesante lo que decís, Teddy, porque como acabas de mencionar, muchos españoles y muchos gallegos y también de otras partes llegaron a Argentina, y bueno, llegaron ya hace muchísimo tiempo, ya con los conquistadores, y se produjo un mestizaje, y no únicamente un mestizaje cultural. Bueno, hablamos el mismo idioma, muchas veces pensamos lo mismo, a diferencia de los alemanes, los latinoamericanos y los españoles. No estamos tan lejos como los latinoamericanos y los noruegos, por ejemplo, que también han poblado son diferentes comunidades que han poblado Argentina, pero el mestizaje entre Latinoamérica y España no es únicamente el idioma, también es la música. Sí. Y la música barroca sudamericana, la música barroca latinoamericana, es una música fantástica, música clásica, música antigua, música barroca, lo que le quieras llamar, pero es una música con muchísimo valor, y es una música que siempre se ha cantado en las catedrales de Sucre, de Potosí, en Bolivia, la ciudad de mi papá, en México, en Puebla, en Cusco, en Lima, y que todo ese repertorio que fue cantado por indios, por españoles, por negros, por criollos, por toda la gente que en esa época vivía, no es justo que olvidemos ese repertorio, ese acervo cultural musical tan nuestro, que fue escrito en Sudamérica, fue escrito por maestros italianos, por maestros españoles, pero también por maestros indígenas. Y eso es algo que yo realmente quiero rescatar dentro de la música antigua, que es la que me gusta. Monteverdi, sí, me encanta Monteverdi, pero cantar la música que tiene que ver conmigo, con mi país, con mi continente, con Argentina, con Bolivia, con Chile. Y por eso es que he decidido este año fundar un festival de música barroca en Jujuy, Argentina, principalmente haciendo el hincapié en la música mestiza o música barroca latinoamericana, que se escribió y se cantó en estas iglesias, pero por mucho tiempo ha quedado olvidada. Pero no es una música ajena, es una música nuestra y que debemos seguir cultivando, debemos seguir cantando, o por lo menos, si no la cantamos, conocer y decir, esto se escribió en mi ciudad, o se escribió en una ciudad que está a 100 kilómetros, esto se ejecutaba aquí con violines, con instrumentos clásicos. También teníamos grandes centros musicales. Como sabes, por ejemplo, existe el Festival de Chiquitos en Bolivia, el Festival Internacional de Música Barroca, uno de los más importantes de Latinoamérica y del mundo, y donde realmente están en estas antiguas misiones los mestizos o los indígenas, redescubren esta música y ellos mismos hacen sus instrumentos como lo hacían antes y ejecutan la música que les corresponde, que fue escrita allí. Y eso yo estoy muy seguro que también en el norte de Argentina se hizo, porque esto no quedó únicamente para esas pocas iglesias, sino que era un repertorio que iba viajando con los músicos, con las personas, iba viajando de un lugar a otro. Y por eso es que en este festival, que yo lo llamé Jujuy Barroco, pero escrito con X, que era como en esa época se escribía,
en la época que se fundaron estas ciudades en el norte de Argentina, vamos a dedicarla precisamente, y yo también invito a través de tu programa, a los músicos alicantinos, españoles y todos los que nos vean, para que, bueno, si les interesa, tomen contacto y podamos llevar también a músicos europeos para que toquen en este festival en Jujuy música barroca, no únicamente música barroca europea, pero también música barroca latinoamericana. Tú me estás diciendo que a través de la colonización la música barroca llega al continente americano. Por supuesto. Y que se enriquece también porque hay un aporte de la cultura indígena con la música barroca. ¿Cuál fue ese aporte? Bueno, el aporte, era gente que ya vivía en este lugar, Teddy, y seguramente era gente que, imagínate, en el primer momento hubo un choque cultural, no hablaban el mismo idioma, no tenían un mismo Dios, que en esa época era muy importante. Acordate que en Europa ya veníamos luego con la Reforma Protestante, gente que no le gustaba cómo era la Iglesia Católica, pero bueno, España llega con la Iglesia Católica y en este continente existía otra religión. Entonces, desde ese momento se produce una unión, no únicamente cultural, sino también aportando los instrumentos que había y también las voces que existían, porque si venía un italiano o un español, un compositor a América Latina, las voces que iba a tener en esas iglesias eran precisamente indígenas o mestizos. Acordate que también se celebra un aniversario del Inca Garcilaso de la Vega en Perú, sí, que fue para mí una figura. Yo no soy peruano, pero soy latinoamericano, pero para mí es una figura excelente. He leído sus libros, donde él es uno de los primeros mestizos que reivindica estas dos partes, no únicamente el español, sino también indígena. Y como vos decís, los indígenas que aportaron las voces, eran cantantes, aprendían canto con los maestros que venían desde Europa y eran los que cantaban estas obras religiosas, pero también se hizo una ópera en Perú, La Púrpura de la Rosa, que yo estoy seguro que también había muchísimos gente que tocaban instrumentos y cantantes que eran del lugar. Entonces se enriqueció, y no únicamente con los indígenas, sino también, acordate que el componente de los esclavos africanos en esta época fue muy importante para el desarrollo de las colonias. Y los primeros villancicos, el villancico nosotros lo conocemos actualmente como música de Navidad, pero en su momento el villancico era la música que era cantada por los villanos. Los villanos eran la gente que vivía en el campo, no eran la gente que vivía en la corte de los Habsburgo en esa época en Madrid, sino que era la gente que vivía en el campo, en un pequeño pueblo. Entonces ellos cantaban villancicos. Y el tema del villancico, la letra, la temática es muy diferente de la que se canta en la corte del rey, que eran temas mucho más caballerescos. Entonces estos villancicos luego derivan en lo que es la música navideña. Y los primeros villancicos que se escribieron en Latinoamérica tenían el nombre de muchos de ellos de negrillas, porque se escribían en un español no mestizo, sino un español, digamos, mulato, porque era el español que hablaban los esclavos, por eso se llamaban negrillas. Eran los esclavos, los afroamericanos, que cantaban estas canciones de Navidad, y que esto actualmente no se conoce en Sudamérica, es muy poco conocido este tema de las negrillas, y que es lo que yo también quiero reivindicar. Quiero rescatar toda esta música navideña escrita en nuestra tierra y cantada en su momento por los indígenas, por los afroamericanos, para rescatar y dar a conocer este maravilloso repertorio y acervo cultural que es nuestro, es tuyo, es mío, es de todo el universo. Pero Rafael, sabes que no tienes una tarea fácil, porque en nuestro país, en Argentina, no tiene mucha difusión la música a la que tú haces referencia. Te vas a encontrar ahí con muchos obstáculos. Tienes una mala noticia, que no tiene mucha difusión. Sí. Tienes una buena noticia, que no está nada hecho, que tienes todo por hacer, que tienes todo por hacer. Sí, exactamente. Vos decís no tiene difusión. No tiene difusión, pero porque mucha gente no la conoce. Pero uno no puede amar lo que no conoce. ¿Cómo puedo saber? Como yo podía saber con mis 17 años que me iba a gustar Monteverdi, como cuando no encendía ese momento la radio, y justo era radio clásica, y yo estaba cocinando y digo, esto me gusta.
Y porque encendí la radio y me identifico con ese tenor y anoté después el nombre, y después fui a la biblioteca a buscar CDs, iba a las casas de discos a buscar, me interesó. Pero ¿cómo yo iba a saber si me iba a gustar esa música si ese día no encendía la radio y escuchaba? Entonces yo estoy seguro que también hay muchísima gente en este lugar de Argentina y en otras partes que le puede llegar a gustar, pero si no lo conoce, nunca va a saber que le gusta, y a lo mejor nunca va a saber que eso o fue su vocación, como es la mía. Y precisamente, sí, hay obstáculos, pero Teddy, en todo hay obstáculos, no únicamente en lo que a uno le gusta, pero en toda la vida. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La calle y pasa un coche, es un obstáculo, estoy viniendo a Alicante y resulta que hay un accidente, no puedo llegar a tiempo, siempre hay obstáculos, pero bueno, uno siempre... Creo que si no hubiera obstáculos, si fuera demasiado fácil, no sería interesante. ¿Has hecho contactos ya en Argentina? Sí he hecho contactos con algunos músicos, precisamente precisamente con los músicos con los que hice este festival, no son argentinos, una gran paradoja, pero sí he conocido gente muy interesada, que también en Buenos Aires sobre todo, que es donde están los centros de música barroca. He hecho amistades y también hay posibles conciertos, pero bueno, tenemos que ver si tenemos el apoyo para más adelante y para repetir estos conciertos y estos seminarios, porque me gustaría no únicamente hacer difusión de la música, sino también para músicos y cantantes que viven en el norte de Argentina, que nos queda mucho más lejos Buenos Aires, hacer un centro de formación donde se puedan impartir clases magistrales, donde se puedan llevar músicos de Buenos Aires y que la gente, en vez de viajar 24 horas en bus, porque en Argentina se viaja en bus, porque el avión es muy caro, no es como en Europa, no tenemos líneas aéreas baratas. Entonces, para que los jóvenes que están interesados de las provincias aledañas o del norte de Chile o del sur de Bolivia, también puedan llegar hasta ahí y se forme también un centro regional, haciendo federalismo, ¿no? Rompiendo con esa tradición que todo tiene que estar centrado en Buenos Aires. La vieja frase que hay en Argentina: Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Atiende en Buenos Aires, entonces es todo tan... Yo digo, ¿por qué todo tiene que pasar por Buenos Aires? Yo viviendo en Alemania he visto cómo funcionan las cosas tan descentralizadas y cada persona está tan identificada con su ciudad, con su pequeño pueblo, y eso también me parece fantástico, porque ¿por qué siempre buscar cosas de Buenos Aires? ¿Por qué traer todo desde Buenos Aires? Si también pueden haber cosas o valores o voces. He escuchado voces en San Pedro, en la ciudad donde nací, una voz fantástica de un alumno mío, un tenor también, que este chico podría estar cantando directamente en un teatro en Europa. Pero ¿por qué todo tiene que pasar por Buenos Aires? Entonces, si se puede hacer un centro didáctico o de formación para músicos y cantantes también, trayendo profesores de Europa, trayendo profesores de Buenos Aires o de Córdoba, entonces también sería una tarea de formadora, porque como te digo, uno no puede amar lo que no conoce. Y si en estas ciudades, en estos pueblos, únicamente hay folclore, o únicamente hay cumbia, o únicamente hay tango, pero no hay una alternativa, entonces nunca me voy a identificar con algo. Hay cosas, pero no una gran alternativa. Entonces, abre el abanico para que la gente abre el abanico, y si me gusta la música clásica, voy a hacer música clásica. Y que la si gente me gusta elija. La música barroca, claro, porque si estamos muy limitados. Y otra cosa, que me guste el tango no quiere decir que no me gusta la música barroca. Por supuesto, si te gusta el fútbol no quiere decir que no te gusta el baloncesto tenis, o el voleibol, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, es eso. Oye, hay Rafael, es que ya me entusiasmaste, Sí. Dime. El festival, el encuentro, ¿cómo me dijiste que se iba a llamar? El festival que yo fundé este año se llama Jujuy Barroco, pero escrito con X. Jujuy Barroco. Barroco, sí. ¿Y la sede dónde va a ser? ¿Dónde piensas hacerlo? Mira, yo lo pensé hacer en diferentes regiones de la provincia de Jujuy, porque la provincia de Jujuy, de donde yo vengo y de donde viene Teddy, sí, es una provincia muy rica en paisajes y muy rica en culturas también. Muy rica. Muy rica. Y además con muchos músicos interesados, con mucho talento. Y me gustaría que fuera en diferentes lugares para que así todas las personas de la provincia tengan la oportunidad de asistir a los conciertos, pero también a los cursos. Y si se interesa por un instrumento y nunca lo vio, porque no es como en Europa donde mucha gente toca el violín, allá no hay un violín o un violonchelo. Entonces, para que el niño o para que el joven pueda tocar y jugar un poco
y descubrir, a lo mejor puede llegar a ser un gran violonchelista, pero si nunca tuvo un violonchelo, nunca va a saber si le gusta o no. Por aquello de que no se puede amar lo que no Lo se que no conoce. se, bueno, ya esa frase, Bien. exactamente. Ese es mi lema, ¿no? Y como te digo, los sueños se cumplen. Y si, bueno, si descubrís que te gusta el tocar el violonchelo, tratá de seguir ese sueño. Y, Si la, te y la gusta, incorporación de muchos sonidos, de instrumentos que forman parte de la cultura de nuestra provincia, de la provincia de Jujuy, que pueden aportar cosas importantes también. por supuesto que sí, pero bueno, la música popular, este, ha tenido siempre un desarrollo porque lo hemos aprendido, lo hemos mamado desde niños, ¿no? Pero la otra música, digamos, uno siempre la ha visto como, oh, desde afuera, como que no es para mí. No, sí es para uno. Si te gusta, sí. Y si aprendes, sí. Si tienes el empeño, si tienes el interés, si tienes la perseverancia y también si tienes talento, vas a poder llegar a tocar un instrumento clásico. Oye, no únicamente música popular, que la música popular es fantástica, pero bueno, la música popular también, si la haces bien, fantástico. Fantástico. Qué hermoso pretexto, qué maravilloso pretexto la música para reunir en nuestra provincia, en Jujuy, a gente de Europa, a gente de América, para que disfruten de la música, para que se conozcan, para que se forme esa gran familia de la que hablábamos recién, la familia de la música, y para que también descubran los paisajes de Jujuy, los paisajes del norte argentino. Porque generalmente, doña Rosa, don Paco, en los paquetes turísticos que se venden desde Europa para Argentina, casi siempre es Buenos Aires, y de ahí vamos a las cataratas del Iguazú, y lo que más se conoce es el sur, la Patagonia, sí, las ballenas. Y hay una zona, que es la zona del norte, que no se conoce, y que es muy bonita, muy bonita. Ustedes coloquen en internet Jujuy, paisajes de Jujuy. Permítame recomendarle, por ejemplo, Purmamarca, el cerro de los 7 colores. El cerro de los 7 colores. Hay una frase, es que ya me tocaste el corazón, Rafael. Dicen que Dios hizo el mundo en blanco y negro y luego lo pintó. Y cuando terminó de pintar el mundo, la paleta de pintor se la dejó olvidada en el cerro de los 7 colores. Cuando entren en internet y vean lo que les digo, me van a poder entender mejor. Pero qué hermoso. ¿Has hecho contacto a nivel instituciones, a nivel gobierno, en Jujuy o en Argentina con el gobierno nacional para exponerle este proyecto? Me estás contestando, ¿eh? Con ese gesto me estás contestando. Sí. Mira, estuve muy poco tiempo en Jujuy, hice contactos, pero en muy poco tiempo no pude conocer a mucha gente a nivel nacional, pero tengo pensado ir otra vez, porque bueno, yo tengo un contacto en Francia, que es un músico que escribió un sistema para aprender música que se llama Meludia, y yo traduje al castellano, porque había versiones en inglés, en alemán, en portugués, pero no había en castellano. Entonces yo le escribí y le dije, escúchame, ¿cómo puede ser que en tu página de internet y para aprender música nos hayas olvidado de nosotros, que somos 400 millones en el mundo los que hablamos castellano? Entonces, bueno, vas a hacer la traducción. Entonces, me gustaría mucho llevar este sistema, porque es también para niños y para jóvenes y para diletantes, para personas que no son músicos, pero que quieren saber un poco más cómo funciona la música. Entonces, desde tu casa por internet, haciendo ejercicios, puedes hacer muchos ejercicios de perceptiva o de distancias musicales o de estilos musicales. Entonces, me gustaría mucho llevar este proyecto también a Argentina, porque su implantó fue comprado y está instaurado en la isla de Malta. El gobierno lo compró para todos los colegios. Entonces me gustaría mucho también poder presentar en Argentina, porque el niño que vive en la Patagonia, que vive en la selva chaqueña o que vive en Jujuy, va a poder desde su casa también aprender música solito y también ya ganando tiempo, ¿no? Porque el tiempo es lo que tenemos muy poco tiempo para aprender.
Y me gustaría hacer contactos con gente de Argentina para poder difundir este proyecto musical, pero también llevar músicos de Europa que estén interesados y que quieran conocer los magníficos lugares del norte de Argentina. Mover la cosa, hacerlo conocer, hacerlo por conocer. Supuesto, exactamente. Abrir el abanico y que luego la gente elija. Exactamente, que la gente elija, muy bien. Y bueno, precisamente, como te digo, no únicamente tengo contactos o conocidos músicos en Alemania, pero ahora aquí en la región de Altea, donde tengo un guitarrista muy bueno, conocido, que he cantado en la Ruta de las Ermitas. Es un festival que se hace para Semana Santa en la región de Altea. Y he conocido en Alemania a un vihuelista muy bueno que se llama Octavio Lafourcade, que actualmente vive en Alemania y que fue uno de los fundadores de Capella de Ministres, que es un grupo muy importante de la música antigua y la música barroca en España y en el mundo. Y para mí es un gran placer trabajar con él, hacer este concierto en Colonia de los 400 años de la muerte de Cervantes y poder seguir trabajando también con él en la difusión de la música del Renacimiento español, que por ser el idioma que también nos une, forma parte de mi patrimonio. El idioma español, la música española, la música latinoamericana barroca. Rafael, se me acaba el café. No le pregunto al músico, porque el músico ya nos habló, ya nos contó. Le quiero preguntar a Rafael Montero. Le quiero preguntar a mi vecino en San Pedro de Jujuy, al chico que vivía a la vuelta de mi casa. ¿Por qué haces todo esto? ¿Qué te mueve? Me mueve el impulso de la vida, el impulso de vivir. Ese impulso que me dice, hace cosas, haz cosas, trabaja. Los sueños se cumplen, te dije en un momento, Teddy. Perseguir mi sueño, ¿qué quiero? Hago lo que me gusta. ¿Cómo puedo hacer lo que me gusta? Necesito movimiento, necesito energía, necesito crear espacios, necesito buscar esos espacios, necesito encontrar a la gente con la que puedo hablar en la misma sintonía, en el mismo idioma musical. La curiosidad, la insatisfacción o el deseo, o un deseo, algo que me mueve, siempre es algo que me mueve, hacer lo que quiero, como quiero, hacer lo que me gusta. Quiero hacer lo que me gusta, quiero hacer lo que quiero. Y por eso es que siempre ese constante movimiento, esa búsqueda, ese deseo siempre de mejorarse uno mismo, porque yo soy muy estricto conmigo mismo, y el deseo de poder llegar a un nivel de estar contento conmigo mismo, de estar satisfecho conmigo mismo todos los días, ¿no? No sé, una curiosidad, una iniciativa, un interés, siempre hacer algo. Eso es lo que me mueve. Como persona, hacer algo, buscar algo, no sé, me gustan tantas cosas, pero hacer cosas, siempre estar en movimiento. Eso es lo que me mantiene vivo. ¿Sabes qué me gustaría a mí? ¿Qué te gustaría? Hacerte cantar. ¿Qué querés que te cante? Sabías que no te ibas a llevar gratis. Sí, mira, usted, bueno. Bueno, te voy a cantar algo del Renacimiento español, que lo voy a hacer ahora por los 400 años de Miguel de Cervantes en Colonia. No he vocalizado, pero bueno, vamos a ver cómo sale. A ver. Es una obra que fue escrita por Mudarra, un compositor del Renacimiento, un vihuelista español, que este es un villancico porque el tema es el pueblo, ¿no? Y el villancico se llama Isabel, es un villancico muy muy bonito y que, bueno, lo canté también en Argentina y lo vamos a cantar ahora en este. Isabel, Isabel, partiste na tu fascia, e la porto va nadando por el agua, Isabella tan garrida, Isabella tan garrida.
Gracias, Teddy. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a Alicante, España. Y ojalá también tengamos alicantinos músicos en Argentina, en Jujuy. Que se cumplan tus sueños, campeón. Ha sido muchas gracias a vos. Y ojalá que volvamos para decir, hemos estado en Jujuy con músicos alicantinos. Doña Rosa, don Paco, se llama Rafael Montero. Es músico. Yo fui profesor de matemáticas de él en Jujuy. Y déjeme que me ponga una medallita, me felicito. Porque no sé si aprendió mucha matemática conmigo, pero sí creo que aprendió algo importante: a sumar. Esto, más esto, más esto, más esto, puede ser igual a un sueño cumplido. Y él va sumando. Sabe que uno de los sumandos tiene que ser el esfuerzo, fundamental. Al esfuerzo le suma el talento, al talento le suma la constancia. Agregamos algunos términos más y seguramente tendremos como resultado el sueño cumplido. Me encantó reencontrarme con mi exalumno, con mi ex vecino, con este músico que hoy no tan solo ha sabido ganarse un lugar en Europa, sino que quiere compartir con Europa y con el mundo su provincia, Jujuy. Es inquieto y seguramente va a cumplir también ese sueño. Y yo, como jujeño y como alicantino, me atrevo a pedirles algo. ¿Usted sabe por qué yo amo tanto a Alicante? Porque la conozco. Conozco a Alicante. Por eso yo estoy seguro que si ustedes tienen la posibilidad de conocer Jujuy, ya sea por internet, bueno, ya, si tienen la oportunidad de viajar y de visitar mi provincia, nuestra provincia, estoy seguro que se van a enamorar de Jujuy apenas la conozcan. Porque un poeta jujeño supo decir alguna vez, supo escribir alguna vez aquello de Jujuy le han puesto de nombre, debe ser cosa de Dios. En el idioma del cielo, así se llama el amor. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.